Es muy bueno que pidas perdón, hijo, por haber roto el jarrón, pero lo más malo, hijito, es que me desobedeciste, pues te había dicho que no lo tocaras. Sí, Pepito, eres bien desobediente. Deberías de aprender de mí. Yo siempre me porto muy bien. Soy una niña muy buena. Pepito, ¿qué te parece si oramos para que Dios limpie tu corazón? Dios, perdóname porque rompí el jarrón y fui desobediente con mi mami. En el nombre de Jesús. Dios, te doy gracias porque no soy como este niño tan desobediente. Gracias por hacerme muy bonita, muy simpática y una niña muy, pero muy buena. En el nombre de Jesús, amén. A ver, niños, es verdad que Dios promete perdonarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón sinceramente arrepentido, pero hay algo que realmente me preocupa, Juanita. Cuando oraste, dijiste que estabas agradecido por no ser como tu hermano. Y sabes, eso me preocupó mucho al creer que tú eres mejor que los demás. No es algo que agrade a Dios, pues todos somos pecadores y en realidad nadie es mejor que los demás. Esto me recuerda una historia que viene en la Biblia. Ustedes, amiguitos, ¿quieren escucharla también? Pongan mucha atención. Estudiamos la Biblia. Amiguito, voy a invitar a que te pongas de pie en tu lugar y vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Listo? Vamos a dar un salto muy chiquito. Ahora uno más grande. Muy bien, ahora uno más grande. Ahora el que sigue, vas a llegar hasta el techo. ¿Lo lograste? No, ¿verdad? Hay cosas que aunque queramos hacer y nos esforcemos, no podemos lograrlo por nosotros mismos. ¿Sabes que la Biblia nos habla sobre esto? Mira lo que dice aquí. Este versículo lo encontramos en Tito, capítulo 3, versículo 5. Y dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Salvar significa librarte de un peligro. Y este peligro del que nos habla aquí es del castigo que merecemos por nuestros pecados. Pero dice aquí que nos salvó. ¿A quién se refiere? Bueno, se refiere al Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarte de tu pecado. Dice aquí que no por obras de justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas personas creen que si hacen muchas cosas buenas, entonces podrán llegar al cielo. Pero sabes que la Biblia nos dice claramente que no es por las cosas buenas o las obras de justicia que tú y yo hagamos que podemos ir un día al cielo, sino por su misericordia. ¿Y qué significa misericordia? La misericordia es que Dios te da algo que tú no mereces. ¿Y qué es eso que no mereces? Pues el perdón de tus pecados. Si tú quieres creer en Jesús para ser salvo, hoy lo puedes hacer. Pon mucha atención durante la clase y te diremos cómo. Pero si tú ya has sido salvo y Jesús vive en ti, entonces cuenta a otros cómo ellos pueden ser salvos a través de Jesús. ¿Y qué te parece si todos juntos aprendemos el versículo de hoy? Vamos a jugar a que esta mano que yo tengo aquí va a ser el volumen de tu voz. Y si yo tengo mi mano muy arriba, entonces tu voz va a ser muy fuerte. Pero si mi mano está aquí, tu voz será normal. Pero, amiguito, si mi mano está aquí, entonces va a ser muy quedito. ¿Estás listo? Vamos a decirlo todos juntos. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Lo lograron? Vamos a decirlo una vez más. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Muy bien, y te invito a que sigas repasándolo en casa para que lo memorices muy bien. Aprendamos cantando. Hola niños, qué bueno que nos volvemos a ver. Oigan, quiero hacer una pregunta. Si yo les dijera,
¿Son ustedes felices? A lo mejor es fácil contestar, porque si tú estás alegre o estás sonriendo, puedes decir sí. Pero si yo te pregunto, ¿qué es la felicidad? A lo mejor es un poco más difícil. También para mí fue difícil, tuve que ir al diccionario. ¿Sabes? El diccionario dice que la felicidad es un estado de ánimo de las personas que disfrutan plenamente de algo bueno. ¿Y qué cosa más buena, niños? Es saber que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a esta tierra para pagar por tus pecados y por los míos. Y esto me hace recordar un canto que se llama Soy feliz. ¿Quieren aprenderlo? Vamos a escucharlo. Soy feliz yo y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. De su gracia siempre cantaré. Sé que Jesucristo me salvó. Triste y angustiada mi alma se sintió, mas Jesús quitó la carga y paz me dio. Canto alegre y es porque yo sé que mis culpas Cristo las quitó. Soy feliz yo y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. De su gracia siempre cantaré. Sé que Jesucristo me salvó. Triste y angustiada mi alma se sintió, mas Jesús quitó la carga y paz me dio. Canto alegre y es porque yo sé que mis culpas Cristo las quitó. ¿Se fijaron el canto? Qué lindo, ¿verdad? Dice la primera parte, soy feliz yo y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. ¿De qué me salvó el Señor Jesús? Bueno, del castigo que merezco por mis pecados, por mis malas acciones. Todos, porque cometemos pecado, necesitamos que se nos perdone. Dios lo hace. El Señor Jesús vino a morir en tu lugar y el mío. Y dice también el canto, de su gracia siempre cantaré. De su gracia se refiere a la bondad de Dios. Tú y yo no merecemos la bondad de Dios, ninguna persona en realidad, pero Dios, por su mucha bondad, envió a su Hijo, el Señor Jesús, a tomar tu lugar y el mío. Y dice el canto, sé que Jesucristo me salvó. Así es, del castigo que merecemos por tu pecado y el mío. Luego dice el canto, triste y angustiada mi alma se sintió. ¿Por qué? Pues eso es consecuencia del pecado. El pecado trae tristeza y angustia a nuestra vida. Pero también dice el canto, mas Jesús quitó la carga y paz me dio. ¿Qué es eso? La carga por causa del pecado. El pecado, como ya dije, trae tristeza y angustia y también trae una carga. El Señor Jesús, cuando tú lo invitas a ser el Salvador de tu vida, Él quita esa carga. Y también dice que nos da paz. Esa paz nadie nos la puede dar más que el Señor Jesús. Esa paz nadie tampoco te la puede quitar cuando el Señor Jesús te la da. Canto alegre y es porque yo sé que mis culpas Cristo las quitó. Así es, una vez que tú invitaste a Cristo a ser el Salvador de tus pecados, eres libre de esa angustia, de esa tristeza. Si tú nunca antes habías oído acerca de estas cosas y no sabías que el Señor Jesús tomó tu lugar, pues hoy es un buen día para que tú hables con Dios, para que tú le pidas perdón por esas cosas malas que has hecho y puedas invitar a Cristo a que sea el Salvador de tus pecados. Pero si tú ya invitaste a Cristo a tu vida, como dice el canto, puedes
estar cantando alegre, sabiendo que Cristo ya pagó en tu lugar. Vamos a volver a escuchar el canto para poderlo aprender, niños. Soy feliz yo y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. De su gracia siempre cantaré. Sé que Jesucristo me salvó. Triste y angustiada mi alma se sintió, mas Jesús quitó la carga y paz me dio. Canto alegre y es porque yo sé que mis culpas Cristo las quitó. Soy feliz yo y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. De su gracia siempre cantaré. Sé que Jesucristo me salvó. Triste y angustiada mi alma se sintió, mas Jesús quitó la carga y paz me dio. Canto alegre y es porque yo sé que mis culpas Cristo las quitó. La lección bíblica. Amiguito, ¿alguna vez has visto a dos personas completamente iguales? Qué diferentes somos todos, ¿verdad? Unos somos más altos, otros más chaparritos, unos más gorditos, otros más flaquitos. Pero ¿sabes que Dios ve algo completamente igual en todos nosotros? Mira lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Escucha con atención. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado alguna vez. Esto nos hace iguales a todos en ese aspecto. A lo mejor alguna persona es más alegre, otros siempre están enfurruñados y enojados y regañando a todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios nos dice que en algo nos parecemos todos, y es que somos pecadores. El pecado es algo que está dentro de nuestro corazón, pero no en nuestro corazón como este órgano que bombea la sangre, sino en el yo interno. Aquellas cosas que te hacen sentir felices o a lo que te hace sentir muy triste o muy enojado. Esas cosas nos hacen también desear hacer todo lo que nosotros queremos hacer. En nuestro corazón nace el pecado, y el pecado es algo muy triste porque nos separa de Dios. Sabes que en una ocasión el Señor Jesús quiso contar una historia muy especial sobre dos hombres. Esta historia nos ayuda a entender cómo cada uno de nosotros es igual en una cosa. Y esta historia habla acerca de dos hombres. Uno era un fariseo y el otro un publicano. Tal vez, amiguitos, no sepas lo que es un fariseo o un publicano, así que te lo voy a explicar. El publicano era un judío que se dedicaba a cobrar impuestos a las personas, pero no lo hacía de manera honesta, sino que les cobraba de más. Y entonces se dejaba unas cosas ahí en su bolsa y él robaba a las personas de manera descarada. Entonces las demás personas les decían que eran pecadores y publicanos, y eran para todas las personas pues muy malas personas, y deseaban hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y estaban las otras personas. Este otro hombre era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas judías, pero que ante todas las personas eran muy buenos, porque ellos ayunaban, es decir, que no comían en algunos días y lo presentaban delante de Dios, pero sabes que a ellos les gustaba mucho que las demás personas los vieran. También le daban el diezmo a Dios, es decir, que por ejemplo, si ellos recibían 10 pesos, de esos 10 pesos, uno se lo daban a Dios. Ese es el diezmo. Ellos también oraban en el templo, todos los días iban al templo a orar, pero estaban muy atentos de que las demás personas los vieran. Y yo me imagino que las demás personas volteaban y decían, mira, ahí va ese fariseo, qué buena persona es. Y entonces los fariseos les gustaba mucho ir, orar en voz alta, que los vieran y que dijeran todos que eran muy buenos. Al templo iban 2 veces al día, en la mañana y por la tarde. Y sabes que había una costumbre muy importante, y era que
cuando iban al templo, las personas llevaban una ovejita, pero esa ovejita era una ovejita especial, porque era una ovejita que no debería de tener ninguna mancha y que debería de ser perfecta. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando las personas querían llevar a una ovejita al altar del templo, pues no podía ser una ovejita, por ejemplo, cojita o que le faltara algo, tenía que ser una ovejita perfecta. Y cuando la llevaban, Dios estaba dando con eso una lección objetiva para las personas. ¿Qué significa esto? Bueno, una lección objetiva es que Dios usa un objeto y con ese objeto nos enseña de algo que conocemos a algo que no conocemos. Por ejemplo, cosas celestiales que no podemos ver. Y a través de esta ovejita, Dios estaba hablando de cómo un día Él iba a enviar al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Me refiero al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino aquí al mundo a quitar tu pecado y el mío. Él murió en la cruz por nuestros pecados. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Es por eso que antes de que Jesús viniera a dar su vida y su sangre por nosotros, las personas llevaban un corderito y esa ovejita era puesta en el altar del templo y ahí moría dando su sangre para que las demás personas pudieran ser libres de su pecado. Esa persona que llevaba esa ovejita para que tomara su lugar por el pecado, le estaba diciendo a Dios: Dios, reconozco que he pecado y traigo aquí a la oveja para que ella tome mi lugar por el pecado. Sabes que ahora no es necesario que tú lleves una ovejita a ninguna parte, porque el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre. Y con eso Él dio el pago que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Qué importante es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros necesitamos un Salvador, y es porque todos tenemos la misma condición. ¿Recuerdas en qué dijimos que éramos iguales todos? Así es, en nuestro pecado. La historia que el Señor Jesús contó era para que todas las personas que estaban allí y aún nosotros entendamos que todos somos igual de pecadores delante de Dios. Estos dos hombres, uno el fariseo y el otro el publicano, entraron al templo. Yo me imagino que cuando entró este hombre fariseo, lo más lejos del hombre publicano, porque acuérdense que él sentía que él era muy bueno y todas las personas sabían que él era muy bueno. Pero cuando entró hasta donde estaba ese lugar, yo creo que un lugar privilegiado en el templo para que todos lo vieran, él hizo una oración. La Biblia nos dice que esta oración decía así: Te doy gracias, Dios, porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué terrible, amiguito, porque este hombre tenía un pecado allí y era que era orgulloso. Él se sentía mejor que todos los demás. En su oración no le dio gracias a Dios por las cosas buenas que le había dado. No dijo necesito un Salvador, ni siquiera se reconoció pecador. Pero también Jesús habló acerca del otro hombre. ¿Recuerdas quién era ese otro hombre? Era un publicano. Todas las personas sabían que ese publicano era pecador. Pero lo más importante es que el publicano se reconoció a sí mismo pecador. Y la oración que él hizo en el templo fue una oración bien cortita. Y decía así: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Y mientras hacía esta oración, amiguito, dice la Biblia que él se daba golpes de pecho. Estaba tan afligido por haber fallado a Dios que él reconocía su pecado delante de Dios. Y cuando dice ser propicio a mi pecador, está diciendo: Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué es tener misericordia? Tener misericordia significa ser más bondadoso con alguien que no lo merece. Y esto es que él sabía que no merecía que Dios lo perdonara, pero él le pedía a Dios que perdonara sus pecados. Jesús dijo que cuando estas dos oraciones llegaron a Dios, primero fue justificado el hombre publicano antes que el hombre fariseo, porque el fariseo no necesitaba un Salvador, él pensaba que todo lo que hacía era bueno. Sin embargo, el hombre publicano fue justificado a su casa. ¿Qué significa ser justificado? Justificado significa estar bien para con Dios, es decir, como si nunca antes hubieras pecado.
¡Wow! ¡Qué maravilla lo que Jesús había hecho en la vida de ese hombre pecador! ¿Y tú, amiguito, con quién te identificas más? Tal vez tú piensas que Dios se siente muy orgulloso de ti por todas las cosas buenas que haces, pero recuerda que dentro de tu corazón también hay pecado. Puede haber pecado de orgullo, pecado de soberbia, de sentirte mejor que otros, o pecados que nadie más conoce dentro de ti, solo Dios. Pero una cosa estamos seguros, ¿recuerdas el versículo que leímos al principio? Por cuanto todos pecaron. Si tú el día de hoy quieres recibir a Jesús en tu vida y quieres creer en Él para ser tu Salvador, hoy lo puedes hacer. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú el día de hoy quieres creer en Jesús para ser libre de tu pecado, lo puedes hacer. Ahí donde tú estás, puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y decir esta oración. Querido Dios, muchas gracias porque hoy me he dado cuenta que he pecado delante de ti. Yo reconozco mi pecado y te pido perdón. Creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz y con eso Él me justifica, me hace libre de mi pecado. Te doy las gracias porque hoy puedo ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Hijos, la Biblia nos enseña que todos somos igualmente pecadores, es decir, todos hacemos cosas que no le agradan a Dios. Por tanto, todos necesitamos de su ayuda y dirección. Cuando Dios viene y limpia nuestras vidas, es solo gracias a Jesucristo y no por algo que nosotros hayamos hecho. Es decir, que no podemos sentirnos mejor que los demás, sino solo estar agradecidos con Él. Si tú, amiguito, todavía no recibes en tu corazón a Jesucristo, hoy puedes tomar esa decisión tan importante. Y si tú ya eres un hijo de Dios, da gracias a Dios porque Él te salvó. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones. Visita nuestra página